Hay algo dentro de ti, algo que no puedes ver, pero que siempre ha estado ahí. Un presentimiento, una sensación, una voz sin palabras que te advierte, te guía, te empuja. ¿Cuántas veces has sentido algo sin explicación y luego resultó ser cierto? ¿Es solo una casualidad o hay algo más profundo operando en tu interior? Carl Jung, uno de los psicólogos más influyentes de la historia, lo llamó intuición, la percepción que surge desde lo más profundo del inconsciente. Pero no se trata de una simple corazonada. Es un puente hacia lo desconocido, una conexión con una inteligencia más allá de la lógica, más allá de lo evidente. Una capacidad que todos poseemos, pero que pocos saben escuchar. A veces, es un susurro apenas perceptible. Otras, es un grito desesperado tratando de advertirte antes de que cometas un error. Hay quienes confían en ella ciegamente y quienes la ignoran hasta que es demasiado tarde. Pero la verdad es que siempre está ahí, esperando ser comprendida. Jung creía que la intuición era una ventana a nuestro verdadero ser. No es magia, no es azar. Es el lenguaje oculto de la mente, una brújula que nos conecta con nuestros deseos más profundos, con las verdades que evitamos, con los caminos que aún no hemos recorrido. Nos alerta sobre oportunidades que nuestra mente racional aún no ha procesado y nos protege de peligros que nuestros ojos no pueden ver. Y aquí viene la pregunta clave. Si la intuición es tan poderosa, ¿por qué no la usamos más? ¿Por qué a veces la ignoramos y terminamos arrepentidos? ¿Por qué, en un mundo saturado de información, seguimos dudando de esa voz interna que ha estado con nosotros desde siempre? La respuesta se esconde en los rincones oscuros de nuestra psique, en una parte de nosotros que hemos aprendido a negar. No se trata solo de aprender a escucharla, sino de comprender de dónde proviene. Porque la intuición no solo nos revela respuestas, también nos muestra quiénes somos en realidad. Nuestra mente es un laberinto. Creemos conocernos, pero en realidad solo vemos una fracción de lo que somos. Jung no sabía, y por eso habló del proceso de individuación, un viaje profundo hacia el autoconocimiento. Es un viaje que no todos se atreven a emprender, porque para conocerte de verdad, primero debes enfrentarte a lo que has evitado, a lo que escondes, a lo que niegas. Jung lo llamaba la sombra, esa parte oculta de nuestra psique donde enterramos todo lo que no queremos aceptar de nosotros mismos, la ira, la envidia, el miedo, la culpa. Creemos que si ignoramos estos sentimientos, desaparecerán. Pero ocurre lo contrario. Se fortalecen, crecen en la oscuridad, y desde ahí, influyen en cada decisión que tomamos. Nos gusta pensar que nuestras decisiones son racionales, que estamos en control, pero la sombra siempre está ahí, acechando desde lo profundo, saboteándonos cuando menos lo esperamos. Es la sombra la que nos hace actuar impulsivamente, la que nos llena de dudas cuando estamos a punto de tomar una gran decisión. Es la sombra la que nos hace reaccionar con miedo, en lugar de avanzar con confianza. Es aquí donde nuestra intuición se contamina. Lo que creemos que son simples corazonadas pueden ser, en realidad, ecos de nuestra sombra, miedos disfrazados de advertencias, inseguridades que nos empujan a tomar malas decisiones. Pero hay algo aún más inquietante. Cuando no enfrentamos nuestra sombra, ella se manifiesta en el mundo exterior. Vemos en los demás lo que no queremos reconocer en nosotros. Juzgamos, criticamos, proyectamos, sin darnos cuenta de que estamos mirando un reflejo. ¿Te has preguntado por qué ciertas personas te irritan sin razón aparente? ¿Por qué ciertas situaciones te provocan reacciones desproporcionadas? Tal vez, solo tal vez, no se trata de ellos. Se trata de ti, de lo que tu mente ha intentado ocultar. Si sientes que una persona es arrogante, tal vez hay una parte de ti que desearía mostrarse con más confianza. Si alguien te molesta porque es demasiado emocional, quizás sea porque has aprendido a reprimir tus propios sentimientos. La proyección psicológica es un espejo. Nos muestra, sin filtros, todo aquello que nos negamos a aceptar. Y cuando no somos conscientes de ello, la sombra se apodera de nuestras reacciones, de nuestras decisiones, de nuestras intuiciones. La pregunta es, ¿estás dispuesto a mirarte en ese espejo?
Aquí es donde empieza la verdadera transformación. No en cambiar el mundo exterior, sino en iluminar lo que hay dentro. Porque cuanto más se conozcas, más limpia y poderosa será tu intuición. Para escuchar tu verdadera intuición, primero debes enfrentar lo que has evitado, lo que has enterrado. Porque solo cuando integramos nuestra sombra podemos confiar en lo que sentimos. Solo entonces, la intuición deja de ser una voz confusa y se convierte en una guía inquebrantable. Nuestra intuición no surge de la nada. No es un impulso al azar ni un simple presentimiento sin fundamento. En lo más profundo de nuestra psique existen fuerzas que moldean nuestra percepción, decisiones y la manera en que interpretamos el mundo. Jung llamó a estas fuerzas arquetipos. Los arquetipos son patrones universales, estructuras psicológicas ancestrales que han existido en todas las culturas y épocas. Son como códigos ocultos en nuestra mente que influyen en cómo pensamos, sentimos y actuamos. Pero lo más fascinante es que también moldean nuestra intuición. Porque algunas personas confían ciegamente en su intuición, mientras que otras la descartan por completo. Porque dos personas pueden recibir la misma señal interna y reaccionar de manera totalmente diferente. La respuesta está en qué arquetipo domina en nuestra mente. Cada uno de nosotros tiene un arquetipo predominante que filtra la información que recibimos del inconsciente. Es decir, nuestra intuición no es pura, está influenciada por la historia que nuestro arquetipo nos cuenta. Los arquetipos y su influencia en la intuición. El héroe. El héroe es valiente, determinado y está convencido de que con suficiente esfuerzo puede superar cualquier obstáculo. Su intuición lo empuja a enfrentar desafíos y no rendirse, pero también puede llevarlo a ignorar señales de advertencia, cegado por su necesidad de conquistar. Ejemplo: un héroe puede sentir una intuición que le dice «sigue adelante, no te detengas», incluso cuando las señales indican que debería reconsiderar su camino. El cuidador. El cuidador siente una profunda responsabilidad por los demás. Su intuición lo guía hacia el bienestar de quienes lo rodean, pero a veces esto lo lleva a olvidarse de sí mismo. Puede confundir su intuición con un mandato de sacrificio, creyendo que siempre debe anteponer a los demás. Ejemplo: su intuición le dice ayuda a esta persona, pero en realidad podría ser su patrón de autosacrificio disfrazado de corazonada. El sabio. El sabio busca la verdad y el conocimiento. Su intuición está arraigada en la observación y la reflexión profunda, pero a veces su necesidad de analizar todo lo lleva a dudar de sus propios instintos y quedarse atrapado en la indecisión. Ejemplo: puede recibir una intuición clara sobre una situación, pero en lugar de confiar en ella, pasará horas cuestionándola y buscando pruebas racionales. El rebelde. El rebelde desafía las normas y sigue su propio camino. Su intuición lo empuja a romper con lo establecido, a buscar la libertad y la autenticidad. Sin embargo, si no tiene control sobre su sombra, puede actuar impulsivamente y confundir el instinto con una necesidad de desafiar por desafiar. Ejemplo: siente una intuición que le dice rompe las reglas, pero quizás no es una señal verdadera, sino su resistencia interna a la autoridad disfrazada de presentimiento. El gobernante. El gobernante necesita orden y control. Su intuición lo guía a estructurar su entorno y mantener el dominio sobre su vida y la de los demás. Sin embargo, puede interpretar cualquier incertidumbre como una amenaza y volverse demasiado rígido. Ejemplo: puede sentir que su intuición le dice no delegues, hazlo tú mismo, cuando en realidad es su miedo a perder el control lo que está hablando. El tramposo. El tramposo es astuto, adaptable y le encanta desafiar las expectativas. Su intuición es rápida y le permite ver oportunidades que otros pasan por alto. Pero si no está equilibrado, puede caer en la manipulación y en la búsqueda de atajos poco éticos. Ejemplo: puede sentir una intuición que le dice aprovecha esta oportunidad, pero quizás lo que realmente está percibiendo es un deseo de ganar sin esfuerzo. El inocente. El inocente confía en la vida y en los demás. Su intuición es optimista y esperanzadora, pero si no ha integrado su sombra, puede ignorar señales de advertencia y caer en la ingenuidad. Ejemplo:
Puedes sentir que alguien es completamente confiable, sin darse cuenta de que su intuición está sesgada por su necesidad de ver solo el lado positivo. ¿Cómo saber qué arquetipo domina tu intuición? Para descubrir qué arquetipo está influyendo en tu intuición, pregúntate, ¿cuál es mi primer impulso a tomar una decisión? ¿Qué historia me cuento a mí mismo cuando sigo o ignoro mi intuición? ¿Cuáles son los patrones recurrentes en mi vida? Cuando comprendes qué arquetipo domina tu intuición, puedes empezar a discernir cuándo tu intuición es real y cuándo es solo un reflejo de tus creencias inconscientes. La intuición pura no está contaminada por el miedo, el ego o los condicionamientos. Es clara, precisa y profunda. Pero para llegar a ella, primero debemos atravesar las capas de nuestro propio inconsciente. Este es el verdadero poder de la intuición, no solo escucharla, sino entender de dónde proviene. Tu intuición te ayuda o te limita, te guía hacia la verdad o te mantiene atrapado en patrones de pasado. ¿Es realmente tu voz interior o es la voz de tu arquetipo dominante? Las respuestas están dentro de ti. Solo necesitas aprender a escucharlas. El camino hacia la luz, herramientas para conectar con la intuición pura. La intuición es una brújula interna, pero no siempre está clara. A veces, su voz se mezcla con el ruido de nuestras emociones, miedos y deseos reprimidos. Para acceder a la verdadera intuición, debemos limpiar el canal que nos conecta con ella. Jung afirmaba que la mente consciente es solo la punta del iceberg. La mayoría de nuestras decisiones están influenciadas por lo que yace debajo, el inconsciente. Y si no exploramos ese mundo oculto, corremos el riesgo de confundir nuestras reacciones emocionales con intuición verdadera. Por eso, el primer paso para conectar con nuestra intuición es explorar nuestro inconsciente. Herramientas para acceder al inconsciente y afinar la intuición. El análisis de sueños es una de las formas más directas de acceder a los mensajes ocultos de la mente. Jung consideraba los sueños como una vía de comunicación entre el inconsciente y la conciencia. Nuestros sueños nos envían mensajes codificados sobre nuestros miedos, deseos y conflictos. Para usarlos como herramienta de autoconocimiento, es útil llevar un diario de sueños. Escribir lo que recuerdes apenas despiertes ayuda a identificar símbolos recurrentes. Las imágenes, personas o lugares que se repiten pueden tener un significado profundo. La clave no está en interpretar cada elemento de forma literal, sino en analizar las emociones que evocan. Antes de dormir, puedes hacer una pregunta concreta, como ¿qué necesito saber en este momento? Y prestar atención a las respuestas que aparecen en los sueños. La escritura reflexiva es otra herramienta poderosa. Muchas veces, la mente está saturada de pensamientos automáticos que bloquean nuestra percepción real. Escribir sin censura, dejando que las palabras fluyan, permite que emerjan patrones y conexiones que antes pasaban desapercibidos. Una técnica efectiva es hacer preguntas y responderlas sin pensar demasiado. Preguntar, ¿qué es lo que realmente quiero? O, ¿por qué esta situación me genera incomodidad? Puede revelar respuestas ocultas. La meditación es fundamental para silenciar el ruido mental. Vivimos rodeados de distracciones y preocupaciones que entorpecen nuestra capacidad de escuchar la intuición. A través de la meditación, podemos aprender a observar nuestros pensamientos sin identificarnos con ellos. Al sentarnos en silencio y concentrarnos en la respiración, podemos preguntar internamente, ¿cuál es el siguiente paso? Y permitir que la respuesta llegue de manera espontánea. La intuición no grita, susurra. ¿Cómo distinguir entre intuición real y miedo disfrazado de advertencia? Uno de los mayores errores es confundir el miedo con la intuición. No todo lo que sentimos es una señal de advertencia. A veces, lo que interpretamos como una mala sensación es solo el eco de una experiencia pasada. La intuición es clara y tranquila, no viene acompañada de ansiedad o urgencia. En cambio, el miedo es caótico y reactivo, genera una sensación de tensión interna. Mientras que la intuición da una dirección sin presionar, el miedo paraliza o empuja a actuar precipitadamente. Cuando aparece una sensación fuerte, es útil preguntarse, ¿esto me protege o me está limitando? ¿Me siento en calma o invadido por la ansiedad?
Si la sensación viene acompañada de una historia del pasado o una emoción intensa, probablemente no sea intuición real. La importancia del autoanálisis y la integración de la sombra. Nuestra intuición se contamina cuando no hemos enfrentado nuestra propia sombra. Si tenemos miedo al rechazo, por ejemplo, podríamos intuir que alguien nos rechaza cuando en realidad solo estamos proyectando nuestra inseguridad. El autoanálisis nos permite depurar nuestra intuición y hacerla más precisa. Observar nuestras reacciones y cuestionarnos por qué ciertos comentarios o actitudes de los demás nos afectan más de lo esperado, nos ayuda a identificar si estamos proyectando algo que no hemos reconocido en nosotros mismos. Es fundamental hacer preguntas poderosas, como ¿esta intuición viene de mi sabiduría interna o de una herida emocional? Cuestionar la raíz de lo que sentimos nos ayuda a diferenciar entre una intuición genuina y una respuesta automática basada en experiencias pasadas. No todo lo que pensamos es cierto. La mente tiende a crear historias para justificar nuestras emociones, y si no somos conscientes de ello, podemos confundir esos relatos con intuición. Conclusión: la intuición como una habilidad entrenable. No nacemos con una intuición perfecta. Es una herramienta que debemos afinar, como un músculo que necesita ejercicio. Explorar el inconsciente a través de los sueños, la escritura y la meditación nos ayuda a desbloquear nuestra verdadera intuición. Distinguir el miedo de la intuición nos protege de tomar decisiones impulsadas por inseguridades. Integrar nuestra sombra nos permite escuchar la intuición sin filtros distorsionados. Cuando aprendemos a confiar en la verdadera intuición, dejamos de sentirnos perdidos. Las respuestas siempre han estado dentro de nosotros. Solo necesitamos aprender a escucharlas. La intuición no es un misterio inaccesible ni un don reservado para unos pocos. Es una habilidad, una capacidad que todos poseemos pero que pocos desarrollan conscientemente. No se trata de recibir señales místicas o corazonadas perfectas, sino de aprender a escuchar y comprender lo que nuestra mente profunda nos está diciendo. Jung sostenía que para alcanzar la claridad interna es necesario un proceso de integración. No basta con reconocer la intuición, es necesario entender de dónde surge. Muchas veces, lo que creemos que es una intuición pura está contaminado por nuestros miedos, deseos reprimidos y experiencias no resueltas. La verdadera intuición solo puede emerger cuando todas nuestras partes están alineadas, cuando dejamos de luchar contra nosotros mismos y aceptamos tanto la luz como la sombra de nuestra psique. No podemos acceder a una intuición clara si vivimos fragmentados, si rechazamos aspectos de nuestra personalidad que no queremos enfrentar. La sombra, esas partes de nosotros que preferimos ignorar, influye constantemente en nuestras decisiones y percepciones. Jung afirmaba que lo que no hacemos consciente se manifiesta en nuestra vida como destino. Es decir, si no somos conscientes de nuestras sombras, ellas seguirán operando desde el inconsciente, afectando nuestra intuición y llevándonos a repetir los mismos patrones una y otra vez. El proceso de transformación comienza cuando dejamos de ignorar estas señales y nos atrevemos a mirar dentro de nosotros. No se trata solo de confiar en la intuición, sino de afinarla, de depurarla, de asegurarnos de que no está siendo manipulada por nuestras emociones inconscientes. Para llegar a ese nivel de claridad, es fundamental la práctica del autoanálisis. Cada vez que sintamos una intuición fuerte, debemos preguntarnos: ¿estoy reaccionando desde el miedo o desde la sabiduría? ¿Esta intuición me da calma o me llena de ansiedad? ¿Me impulsa hacia adelante o me hace retroceder por inseguridad? Cuando aprendemos a hacer estas preguntas y a responder con honestidad, nuestra intuición se vuelve más fiable. Nos alejamos de los impulsos condicionados por el pasado y comenzamos a recibir señales más puras, más auténticas. Este proceso no es inmediato, ni ocurre de la noche a la mañana. Es un trabajo continuo de observación y ajuste. Cada paso que damos en la integración de nuestra psique nos acerca más a una intuición clara y poderosa. La verdadera transformación no ocurre cuando aprendemos a usar la intuición como una herramienta mágica, sino cuando nos convertimos en personas capaces de escucharla sin distorsiones. Jung nos dejó un mensaje clave: no podemos cambiar nada de nosotros mismos hasta que lo aceptamos.
Solo integrando todas nuestras partes podemos ver la realidad con claridad. Solo entonces la intuición se convierte en una guía real, en una brújula interna que nos muestre el camino sin interferencias. Este es el punto en el que dejamos de buscar respuestas afuera y comenzamos a encontrarlas dentro de nosotros. Cuando confías en tu intuición real, tomas decisiones con certeza. Ya no te dejas llevar por el miedo, por la duda, por la necesidad de aprobación externa. Sabes lo que tienes que hacer, porque la respuesta ha estado en ti todo el tiempo. La transformación ocurre cuando dejamos de huir de nosotros mismos y aceptamos que la única forma de encontrar claridad es mirar hacia adentro. Esta es la verdadera esencia del autoconocimiento, un camino que no tiene atajos, pero que vale la pena recorrer.